Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el doctor Jorge Saldaña del Centro de Urología Avanzada Urocen en Lima, Perú. Muchos no saben, pero yo aparte de urólogo tengo otras dos especialidades en medicina regenerativa y en medicina funcional. Por eso es que a veces me escuchan hablar medio raro, porque ¿qué hace un urólogo hablando del intestino irritable, del intestino permeable? ¿Qué hace un urólogo hablando del hígado? ¿Qué hace un urólogo hablando de la tiroides? ¿Qué hace un urólogo hablando del cortisol? ¿Qué hace un urólogo hablando de desintoxicación del cuerpo y de metales pesados, ¿no? Y es porque de alguna manera la vida me llevó por acá. Yo tuve un problema hace varios años, ¿no? Mi papá tuvo un problema de cerebral y cardíaco, y mi mamá un problema de Alzheimer. Y en ese momento no entendía qué pasaba, le achacaba todos los genes, ¿no? Mi abuelita había tenido eso, mi mamá tuvo eso, y tal vez yo también debería tener eso, ¿no? Y empecé a explorar qué era lo que había pasado, qué era lo que pasaba, y eso me llevó al mundo de la medicina funcional, pero la medicina funcional me llevó luego al mundo de la medicina regenerativa y descubrí un universo de cosas que normalmente la universidad no me enseña, que los urólogos normalmente desconocemos, y acá en Urocen somos 15 urólogos, y cuando llegué acá hablando de las palabras como exosomas, como secretoma, como stem cells halogénicas, etcétera, como que me miraban como que está loco, me dijeron. Y entonces no entendían, y empecé yo a trabajar sobre estas cosas basado en ciencia. Todo esto es ciencia, y empezamos a hablar, empezamos a lograr resultados y empezamos a encontrar cosas que la gente creía imposibles, como por ejemplo a un paciente que tiene una cistitis intersticial dejarlo casi como nuevo. Casi, no hacemos milagros, pero unas mejorías tremendas. Pacientes que no tenían nada de erecciones y empezaron a tener erecciones. Pacientes que tenían un hueco en la vejiga y toda la pila se escapaba por la vagina, es decir, algo que se llama fístula vésico-vaginal, que cerró la fístula sin necesidad de pasar por una operación de 6 horas y una recuperación de 21 días. No, la persona se colocaba eso, se colocaba una sonda y se iba a hacer su vida. Entonces, todas estas cosas que normalmente ya a lo mejor las has escuchado, ¿no? Para tratamientos de las rodillas, para tratamientos de la diabetes, etcétera. Es lo que hablaremos el día de hoy, medicina regenerativa en urología. Y para hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar de que la medicina regenerativa tiene niveles. Vamos a hacer tratamientos que pueden ser inicialmente con ozono. Es el tratamiento probablemente más básico o más sencillo. Es colocar ozono para que el ozono genere una inflamación que le diga al cuerpo, como si fueran unas cachetadas, reacciona, empieza a funcionar para estimular la regeneración del tejido. Mediante un proceso de oxidación busco que esto de alguna manera mejore. Hay otras terapias regenerativas en base a algunas hormonas, como por ejemplo, utilizamos bastante la testosterona, de lo cual he hablado en varios videos, pero no solo la testosterona, utilizamos también la hormona de crecimiento, también utilizamos la hormona tiroidea, también utilizamos el cortisol como parte de un tratamiento hormonal o la progesterona para poder ayudar a regenerar. Pero ¿qué hay más allá de estos tratamientos? Ya empezamos a pasar el umbral de donde ya necesitamos equipamiento para hacer. Lo más común es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, que se utiliza, por ejemplo, en problemas de erección como el P-Shot en Estados Unidos. Hay diferentes nombres en cada país, pero en realidad es plasma que se inyecta en el cuerpo cavernoso para buscar una mejora en la circulación sanguínea en el pene. Y funciona muy bien, y yo ya le llevaba usando antes de empezar a estudiar medicina regenerativa. Pero luego descubrimos que había más cosas. Descubrimos que existía el SVF, que es la fracción estromal vascular, está en inglés, Stromal Vascular Factor, que obtiene factores de crecimiento mucho más potentes que el plasma rico en plaquetas, y eso que no hablaba del plasma rico en plaquetas hiperconcentrado, que es el que usamos acá en la clínica, que es más potente que el plasma normal. Pero luego empezamos a hablar de las células madre. Las células madre, que obviamente son mucho más potentes, es como que el obrero que llega para poder hacer
una pared nueva. Vamos a decir, por usar la idea de una pared, como que el plasma rico en plaquetas tienes una pared vieja, cuarteada y todo, y simplemente le pasa un poquito de cemento y un poco de pintura para que se vea bien. Lo mejora, pero no es lo ideal. Y su mejora es temporal porque como el fondo está dañado, su efecto no va a ser permanente, ¿no? Este plasma rico en plaquetas tiene su equivalente, que son las ondas de choque, que obviamente si se mezclan tiene un efecto potencial. Pero la célula madre es la fábrica de ladrillos, o es el obrero que va a ir a trabajar para poder mejorar el proceso. ¿Y qué va a hacer? ¿Y que se puede mezclar células madre con plasma rico en plaquetas? Sí, por supuesto, y su efecto va a ser aún mucho mejor. Y las células madre pueden ser del mismo paciente, ¿no? O pueden ser, que llamamos autólogas, es decir, de la médula ósea o de mi favorito, que es de la grasa, las saco, las aíslo en un laboratorio por un proceso que puede demorar hasta 2 horas, y luego de eso esas células son inyectadas en el paciente en diferentes zonas, pero no se pueden inyectar a la vena, a la sangre. Y luego tenemos, salvo que se haga todo un proceso especial para poder sacar la fracción estromal, que así se puede colocar en la sangre. Y luego tenemos las halogénicas. Las halogénicas son cultivadas, ¿no? No necesariamente tienen que ser el mismo paciente, son cultivadas y mediante un proceso en el laboratorio se quita esa posibilidad de que el cuerpo las rechace. Esas sí se pueden colocar en la vena, son mucho más potentes todavía. Y finalmente tenemos los exosomas, que existen exosomas de varios tipos. Y estos exosomas van a ayudar a mejorar aún más. Es decir, ese es el ladrillo. Esta es la fábrica de ladrillos y el obrero, y ese es el ladrillo. El exosoma va a tener un efecto muy potente, el objetivo regenerador es muy bueno. Entonces, ¿cuándo uso otro? Obviamente lo ideal es utilizar un trasplante de células madre, que es lo ideal. Es decir, en un trasplante de células madre estoy metiendo plasma rico en plaquetas, SVF, células madre, exosomas, así en combo y va adentro. Eso lo usamos para enfermedades como por ejemplo cistitis intersticial, lo usamos para las fístulas vésico-vaginales, lo utilizamos también en urología, generalmente también para las prostatodinias. Y estamos haciendo un protocolo de investigación para tratarlo para la hiperplasia benigna de próstata, para revertir el envejecimiento de esa glándula prostática que ha crecido. Para ello usamos el trasplante. Los exosomas usualmente, si yo tengo que si es una persona joven que tiene el problema, tiene sus células relativamente jóvenes, entonces yo no necesito células madres que entren a chambear, a dar nuevos ladrillos, a producir nuevos ladrillos. Voy a usar las exosomas para reparar los ladrillos que faltan. Pero si es una persona vieja o una persona de edad avanzada, dícese más de 50, 60, 70 años, no es lo mismo una persona de 50 sedentaria y obesa que una de 60 o 70 que está activamente y haciendo deporte, porque esas células del de 70 probablemente sean mejores que la de 50 que no hace nada. Entonces, para una persona que tenga células envejecidas, vamos a usarlo así mejor, para no herir susceptibilidades, pues vamos a preferir utilizar células madre. Por ejemplo, en un paciente de 60 años, diabético, hipertenso, con problemas de erección, ¿puedo usar exosomas? Sí. ¿Voy a tener mejora? Sí, pero la mejora no va a ser para siempre. Voy a preferir en esa persona células madre halogénicas, o voy a preferir un trasplante de células madre para mejorar esa cosa, o un stromal vascular factor como opciones, o un plasma rico en plaquetas. Lo que quiero de alguna manera es decirles que en urología hay muchas cosas más que las que te dicen que se pueden hacer. Hay muchas más cosas que se pueden hacer para poder ayudar a pacientes con cistitis intersticial, cistitis crónica. Y eso que estoy hablando de urología, porque estos trasplantes de células madre, yo he visto pacientes que no podían caminar, o sea, podían caminar con muchas dificultades por lesiones en la columna, volver a caminar. No perfecto, pero volver a caminar. Personas con autismo, niños con autismo, es increíble, es hermoso cómo mejoran con estos trasplantes. Ahí sí los exosomas y las células madre halogénicas. He visto cómo pacientes con Alzheimer, cómo mejoran, pacientes que han tenido infartos del
del corazón, cómo mejoran, pacientes que han tenido derrames cerebrales, cómo mejoran, pacientes que tienen diabetes, cómo mejoran, pacientes que tienen destruidas las rodillas, cómo mejoran, o destruidas las caderas o los tendones de Aquiles, cómo mejoran. Porque a veces hablo con amigos y me dicen, estoy yendo a las clínicas más elegantísimas, acá le decimos en Perú, pitucas de Lima, sí, que me van a hacer plasma rico en plaquetas, que es lo último. Pues lo último, eso está desde 1970, 7-0. O sea, estroma vascular factor, células madre, exosomas, trasplantes, no, o sea, estás en el año de la pera. Somos un centro de urología, estamos trabajando con otros médicos para crear un centro de medicina regenerativa, que esperamos que esté listo para inicio del próximo año, porque el laboratorio cuesta. Y poder ayudarles, pero ya lo estamos haciendo en urología. Y que sepas que si tienes un problema y que te han dicho que no tiene solución, estamos aquí para solucionarlo. Soy el Dr. Jorge Saldaña del Centro de Urología Avanzada Urocen en Lima, Perú. Nos vemos pronto. Y me olvidaba, no te olvides de seguirme en mis otras redes. Me puedes seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y hasta en LinkedIn. Nos vemos pronto.